Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Siguiendo la idea de Michi, es verdad que acá la temperatura es mayor. Siempre es mayor. Bien, estaba pensando, primero les voy a dar la bienvenida si hubiera gente con nosotros. ¿Alguien está por primera vez hoy? ¿Alguien que haya venido por primera vez? Oh, muy bien, señora. La mamá de Pablo. Muy bien, bienvenida, señora. ¿Alguien más está por primera vez? Bueno, qué lindo, tener gente que conocemos. El Evangelio se sigue extendiendo y seguimos anunciando las virtudes de aquel que, como dice la palabra, nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde nos llamó? A su luz admirable, eso dice la palabra. Entonces creemos en eso, creemos que Dios nos llamó de las tinieblas en un lugar donde no veíamos o no lográbamos entender las cuestiones espirituales. A veces queremos hacerle entender a la gente que nos rodea, personas que no conocen a Jesucristo como Salvador. A veces en nuestras propias fuerzas queremos hacerles entender a ellos que las verdades de Dios, y en realidad hay gente que lo único que hace es discutir sobre lo que nosotros consideramos que es tan real de la palabra, pero no gastemos el tiempo en eso, sino que invirtamos el tiempo en predicar el Evangelio, porque la gente cuando entiende el Evangelio se le hace la luz y dice, ahora entiendo las verdades, o sea, no discutamos las otras cosas. Y así se pasa la vida de mucha gente y muchas personas discutiendo, y no es la idea esa, sino ganando con el Evangelio de Jesucristo a aquellos que todavía no lo han entendido, porque esto es luz para aquel que está en tinieblas, y así lo entendemos aquellos que hemos en algún momento entendido este mensaje, y Dios trajo luz a nuestra mente, a nuestro corazón, y podemos nosotros entender las verdades que fluyen de la palabra. ¿Sí? Estaba pensando en qué íbamos a hablar, y en realidad esto es algo que lo estoy pensando hace tiempo, porque yo, algunas palabras que por allí en la versión Reina Valera no son tan... se usa muchas veces terminología que nosotros no la usamos todos los días. En general la Biblia, hoy hay más adaptaciones o traducciones o nuevas versiones de la Biblia que nos hacen un poco más simple muchas de las palabras que aparecen en la Biblia, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a usar de manera habitual determinada terminología que aparece en la Biblia, ¿sí? Después investigamos, las leemos, y tengo otra versión también que lo hace tal vez más simple o para que lo podamos entender. Pero aquellos que usamos mucho la Reina Valera, nos encontramos con expresiones que aparecen en la Biblia que ya las vamos a ver y que son tan interesantes. Y estaba escuchando las canciones que nos resultan lindas al oído, que nos resultan maravillosas en la letra, pero que nos resultan difíciles en el compromiso, ¿no? Y nosotros decimos, temprano yo te buscaré. Y hablamos de temprano, y tal vez si lo pensamos de la manera literal, pensamos en la mañana, pero si pensamos en nuestra vida, es como que buscalo hoy, ¿sí? Y hoy lo tengo que buscar, y ese hoy puede ser a la mañana, sino que habla de prontitud, ¿no? Esa es la idea de temprano, sin perder el tiempo, o como diciendo, lo primero que voy a hacer o lo primero que debo hacer es buscarle, ¿no? Entonces pensamos en la cuestión de temprano yo te buscaré, y lo cantamos y lo decimos. ¿Y cuántas veces nos comprometemos con lo que decimos? Porque lo cantamos. No sé si a veces somos conscientes de lo que estamos cantando, no sé si a veces realmente tomamos la dimensión de lo que estamos diciendo, porque no deja de ser o no dejan de ser verdades que fluyen de la palabra, y es verdad que deberíamos hacer, pero que muchas veces no cumplimos en lo mínimo, ¿no? ¿No les parece que es así? A veces cantamos canciones en las que estamos dispuestos a jugarnos el todo por el todo,
Pero hermanos, seamos conscientes que la realidad, que así la vivieron muchos de aquellos seguidores de Jesús en la primera parte y en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, y así murieron, de hecho que vamos a hablar algo de eso, pero vivían y sabían que creer en Jesucristo significaba el sufrimiento y significaba la muerte. Nosotros sabemos que tal vez en algunos casos decir yo creo en Jesucristo o yo acepté a Jesucristo y tal vez estoy viviendo un problema que no dejo de pensar de que puede llegar a ser importante y parece que se nos viene todo abajo, ¿no? Y parece que ya no puedo seguir y a veces hemos vivido así la vida cristiana en la que parece que queremos tirar la toalla porque ya, y bueno, no es lo que yo esperaba. Y entonces buscamos a un Dios de simples soluciones de mi vida, que calme lo que tengo alrededor, que de alguna manera lo disminuya, porque si no, entonces no le voy a seguir. Porque nosotros condicionamos muchas veces esto. La primera iglesia y la iglesia primitiva sabían que creer en Jesucristo implicaba el sufrimiento, implicaba el martirio, implicaba la muerte. Y esa era la realidad de los cristianos de aquella época. Y vamos a leer, y me gustaría, hablar, ¿se puede ya con esto? Ahí está. Vamos a hablar, creados en Cristo para una esperanza viva. Y vamos a ir a 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 1. Primera Pedro, capítulo 1. Nosotros sabemos quién fue Pedro, ¿no? Escribiendo o leyendo Primera Pedro, nosotros nos vamos a encontrar con un Pedro realmente transformado, si nos acordamos de dónde salió, ¿sí? Siendo un pescador, y tal vez humanamente con una expectativa distinta de lo que podía producir Pedro, de lo que podía vivir Pedro. Pero la realidad es que Pedro fue alguien transformado que entendió el mensaje de Jesucristo y pudo realmente comprender con todas las letras qué implicaba seguir a Jesucristo. Y entonces vemos un texto como en el texto de esta epístola, esta carta de Pedro, y con frases y con enseñanza de la palabra que decimos, realmente Pedro, un hombre transformado, un hombre que dejó lo que estaba haciendo para seguir a Jesús, que fue impulsivo, porque cuando había que hablar, hablaba y a veces se equivocaba, y así somos muchos de nosotros, y cuando había que prometer, prometía, pero tan apresuradamente que hasta en eso le erraba. Y eso muestra también nuestra humanidad y nuestra identidad con Pedro, porque digamos que muchas veces somos así, tal vez en esta misma mañana, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, yo te voy a buscar, o yo te voy a seguir, o estoy dispuesto a todo, Jesucristo, y en realidad Pedro, que en su autenticidad, llamémosle así, en su forma de ser, él decía lo que en ese momento sentía. Y después se tuvo que arrepentir, y después tuvo que reconsiderar, y después tuvo que decir, le erré en esto, y esto, la verdad que no lo debería haber dicho, pero Pedro creció y Pedro maduró. Entonces tenemos a un Pedro escribiendo la epístola y un Pedro realmente transformado por la palabra de Dios y transformado por Jesucristo mismo, ¿no? Un Pedro transformado. Y cuántos quisiéramos nosotros ver que, o los demás, o yo mismo me doy cuenta que cuántas cosas en mí fueron transformadas y que hoy puedo hablar de una manera y mañana de una manera mejor y vivir de una manera mejor para que se muestre y se evidencie mi relación con Dios. Y Pedro, el capítulo 1, y me gustaría pensar en esto, en el primer punto, y a ver si aparece acá. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y el apóstol Pedro está escribiendo, dice a los expatriados, esto a modo de ilustrativo nada más, porque más o menos para que nos ubiquemos, no sé si se logra ver algo, ustedes ven allá, ¿no? Algo como de Italia, ¿no? En aquel lugar. Es lo que sería actualmente más o menos Turquía, esa zona por allí donde se está refiriendo en la dispersión o cuando dice de los expatriados. ¿Por qué estaban expatriados? Ustedes tienen que saber que en ese momento estaba Nerón como aquel gran emperador de Roma, aquel que, ustedes saben que las tierras del Imperio Romano se habían extendido de tal manera que habían llegado a lugares insólitos y habían dominado de una manera increíble. Y Nerón, que alguien que se mostró al comienzo muy comprometido y pareciera de una manera muy benevolente, en un momento explotó y siguió y se encargó de exterminar o de pretender exterminar el cristianismo o aquellos que creían en Jesucristo. O sea que esto más o menos, esta carta más o menos fue escrita en el año 64 después de Cristo y hasta el 68 estuvo Nerón, o sea que, y fue en la época y en una época previa a lo que significó después una gran persecución y una gran matanza de cristianos. Y estando allí, algunos dicen que, bueno, a los expatriados, y dicen que podría tener dos sentidos la carta de Pedro cuando se hace y cuando menciona la cuestión de expatriados, aquellos que tuvieron que huir porque fueron perseguidos, entonces tuvieron que ser dispersos, y otros simplemente porque estaban en algún momento fueron llevados cautivos y quedaron en aquellos lugares, y simplemente ninguna cuestión más metafórica que decir a los que no están en su tierra, ¿no? Y él hace mención también en el libro de Pedro, cuando hace mención acerca y lo compara, así como habla de aquellos que están en aquel lugar, y esa carta es dirigida a aquellos que están expatriados en distintos lugares, dice que nosotros también, aquellos que hemos creído en Jesucristo, estamos fuera de nuestra patria, viviendo temporariamente en un lugar que realmente no nos corresponde porque esperamos la gloria de Dios. Y así estamos nosotros, ¿no? Y entonces hay identidad. Si tuviera que preguntar lo que significa expatriados, discúlpenme hermanos, aquellos que son de Venezuela, pero pensaba en ustedes, ¿sí? Por acá también hay, y creo que nosotros podríamos llegar a decir cosas, pero el que vive la cuestión de no estar en su tierra, creo que es el que más, es el testimonio más fuerte, ¿no? Y real. Nosotros los tenemos acá, a hermanos que vienen de Venezuela y de otros lugares también, y bueno, y nos gozamos por tenerles, pero también sabemos el significado que tiene estar lejos. Y en esta cuestión de Pedro, cuando escribe y habla de esta manera, hace esta introducción y menciona a aquellos que están en distintos lugares, pero esos lugares asociados, por lo que va a contar Pedro, y está preparando un poco el terreno para empezar a decirles que recuerden cosas. Nosotros hoy estamos con tanta libertad en nuestro país. Hoy por hoy nosotros podemos acá abrir las puertas, de hecho que está abierta la puerta del salón, y puede venir quien quiera venir y puede escuchar quien quiere escuchar. Y podemos nosotros hablar y usar la palabra en la calle sin ningún tipo de problema en nuestro país. Gracias a Dios por eso. Gracias porque nosotros podemos hacerlo. Hay lugares en el mundo que, y ustedes lo saben bien, y hemos escuchado de testimonios de personas en los que el Evangelio no se puede predicar. En lugares donde ni siquiera podés pensar o decir de que sos cristianos. Y entonces entras camuflado y entonces entras de alguna manera
tapado. ¿Por qué? Porque hay necesidad de contar el Evangelio de Jesucristo. Hay personas que se están yendo al infierno porque no tienen a Jesucristo, y entonces hay personas que decidieron dar su vida por Jesucristo. Y eso pasa hoy. Y de hecho, tenemos personas que han ido hace poco a lugares donde realmente el Evangelio está prohibido. En los lugares donde no podés decir y levantar y decir, acá vengo yo como misionero de Jesucristo. Porque inmediatamente te van a encarcelar, porque inmediatamente te van a matar. En aquella época, Nerón se encargó en su gobierno hay muchas cuestiones que tienen que ver con la quema de Roma y demás, y que después él termina culpando a los cristianos, y en la culpa a los cristianos se encargó de exterminarlos o de pretender exterminarlos. ¿Cuántos se ocuparon en el mundo de querer hacer desaparecer el Evangelio de Jesucristo con la quema de Biblias, con el hecho de hacer desaparecer por la misma muerte de los cristianos para que no se oigan sus voces? Pero el Evangelio sigue, y el Evangelio siguió, y el Evangelio tomó fuerza por el ejemplo de aquellos que dieron su vida. Porque por ellos llegó el Evangelio a nosotros. ¿Cuánta gente tuvo que dejar lugares donde vivían tal vez cómodos para venir acá a Sudamérica, para venir a contar el Evangelio de Jesús y para que nosotros pudiéramos hoy estar acá compartiendo del amor de Dios y del Evangelio de Jesucristo? Y en aquella época, Nerón se encargaba de desaparecer, y se encargó de hacer desaparecer a cristianos de maneras tan crueles que ni siquiera nosotros podemos llegar a concebir. Y digo algunas cuestiones que tienen que ver con hacer desaparecer a cristianos, pero no con el ánimo de que nosotros salgamos espantados. Pero dice que algunos cristianos los cubrían con pieles de animales para que salieran los animales hambrientos o los leones hambrientos en los circos. Gracias, Alex. Y entonces se los comían. Y eran el espectáculo de todos aquellos que estaban rodeando y sentados allí, disfrutaban de una cuestión tan macabra. Parece una película de terror. Pero eso no era la realidad de los cristianos de la época. Y Nerón se encargó. Y entonces, ¿saben cuál era la idea? Si sos cristiano, te va a pasar eso. Era la idea de hacer desaparecer la fe de aquellos que miraban y que veían eso. Esa era la idea. O usaba a los cristianos y los calafateaba con brea y los colgaba allí en el camino y demás, cerca del palacio, y los prendía a fuego y así morían. Y más que uno también muerto en alguna olla hirviendo, porque esa era la realidad de los cristianos. Y aún así no negaban el Evangelio. Y acá está Pedro escribiendo, y cuando Pedro hace mención, él está viviendo un poco la previa de lo que se venía. ¿Sí? Porque Pedro muere poco tiempo después allí. Pero la idea es que cuando leemos cómo murió Pedro, a veces dicen, bueno, murió y dice que él decidió morir, lo querían crucificar, entonces dice boca abajo para no morir como Jesucristo. Algunos discuten esto, dicen que no es así o no fue así, otros lo defienden. La cuestión es que Pedro tenía las cosas claras y sabía que cuando él escribía esto, yo creo, aunque la Biblia no lo dice, yo creo que Pedro estaba viviendo y usa todos, y Dios permite que escriba todo esto por lo que se iba a venir. Porque se venía persecución, porque se venía muerte, porque se venía dolor y porque se venía el sufrimiento tremendo de los cuerpos y que iban a dar su propio cuerpo por la causa de Jesucristo. No les voy a pedir que levanten la mano, ni tampoco yo, pero si realmente nosotros estuviéramos dispuestos a dar nuestra propia vida por Jesucristo, no sé,
No voy a pedir, ¿saben por qué? Porque tal vez más de uno la levantan. Yo no sé si la levanto, pero cada uno dice, bueno, yo la levanto. Y a veces tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y de lo que decimos, porque no sé hasta qué punto estamos dispuestos. No sé hasta qué punto estamos dispuestos que si viene una persecución, nosotros vamos a decir, yo soy cristiano, acá estoy. Y digo, pero te va a costar la vida. Y que yo diga, yo estoy dispuesto. No sé hasta qué punto. Nuestra misma comodidad nos aleja de eso. Y leí una frase que me llamó la atención, no es un texto, pero una frase, no es un texto bíblico, y me pareció tan fuerte porque dice, si un hombre no está dispuesto a dar la vida por sus ideas, es porque sus ideas no valen nada o él no vale nada. Fuerte, ¿no? O sea que si yo no estoy dispuesto, dice, entonces lo que yo creo no vale o yo no valgo nada. Me ponen los extremos, ¿o no? El extremo es decir, si yo realmente tengo a Jesucristo y estoy convencido de que Jesucristo puede transformar la vida de las personas, y creo que si cierro mis ojos acá, en la cuestión de la muerte, los abro a la presencia de Dios, entonces, si realmente yo no estoy convencido de eso, la verdad, y bueno, la verdad que termino siendo una pobre persona también, ¿no? Defendemos muchas veces lo que defendemos, pero cuando a veces nos aprieta el zapato, empezamos a aflojar en lo que decimos. Y la demanda de parte de Dios es que vivamos realmente, no solamente de una cuestión sentimental, porque a veces dicen, hay personas que dicen, la verdad yo siento a Dios, pero ¿ustedes saben cuán cambiantes somos los seres humanos? Porque hoy sentimos, mañana no sentimos. Que nuestra fe no esté apoyada en nuestros sentimientos. De ahí que vienen algunas cuestiones hasta, llamémosle doctrinales, de hay personas que se sienten salvos y después no se sienten salvos. Entonces creen que cuando creyeron en Jesucristo estaba bien y cuando le erraron, entonces perdieron lo que en algún momento Jesucristo les había dado. Es triste que nuestra vida se apoye en nuestros sentimientos. Nuestra vida tiene que estar apoyada en la fe de las cosas que creemos de parte de Dios. Creámosle a Dios, ¿sí? Creámosle a Dios. Y no vivamos con nuestros propios sentimientos. Les decía que para mí, en esta cuestión introductoria, me parece a mí que Pedro estaba preparando un poco el terreno para lo que se iba a venir y entonces va a hacer énfasis en todo el escrito y en toda la epístola, en toda la carta. Va a hacer mención de cosas que tienen que ver con cosas que nos van a venir. De hecho, que no vamos a leer todo el pasaje, pero ustedes después lo pueden leer y van a ver que él habla de las pruebas que se vienen y de las cosas y de lo que nosotros debemos hacer o cómo debemos continuar. Pero frente a toda esta situación, yo no sé cómo viniste o cómo vino cada uno hoy a este lugar. Tal vez con dudas, tal vez con ganas de llevarme algo que me afirme la fe, tal vez viniste sin Jesucristo. Entonces te querés ir con Jesucristo, te querés ir con algo, porque hay gente que dice, yo busco algo acá, algo que sea tal vez diferente y que me llene la vida. Y no importa si sos un niño, si sos un grande, no importa. ¿Cómo viniste? Aquellos que escuchaban la carta y diría, ¿qué nos quiso decir? Qué bueno, nos está dirigiendo una carta y ¿qué nos comienza a decir? Dice el capítulo 1, sí, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y
qué bueno el apóstol, porque él empieza esto y de entrada él no le va a hablar de cosas que podrían llegar a venir o cosas que podrían llegar a suceder. Les quiere recordar la esperanza de vida, les quiere decir, les quiere dar fundamento de aquellos en lo cual ellos habían creído y él mismo había creído y se había identificado. Y entonces le dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y una de las cuestiones con respecto a la esperanza viva, que así llegamos nosotros, ¿no? Renacidos para una esperanza viva. Y esto sí lo sabemos, pero también lo recordamos. Si Cristo no hubiese resucitado, nunca podríamos hablar de esperanza viva. Esa es la diferencia cuando nosotros conocemos a Jesucristo. Nosotros hablamos de esperanza viva porque Jesucristo está vivo. Es como una cosa lógica. Hay personas que están condicionadas porque su líder no está vivo. Porque no pasó y no derrotó a la muerte y resucitó. Entonces están parados en la duda y están parados tal vez en una esperanza medio como dudosa, como dependiendo de algo. La gente a través del tiempo, la gente a través del tiempo está siempre creándose, inclusive en función a la Biblia, en función a la palabra, y usan la palabra muchas veces para encontrarle algo nuevo, porque como no encontraron a Jesucristo, entonces le buscan otra cosa para armar o nuevas religiones y nuevas ideologías, nuevas corrientes que tengan que ver porque no han encontrado a Jesucristo. Y hay muchos que se encargan también de engañar. El otro día estuve en el centro y había un par de muchachos que después vi que andaban por varios lugares. Me llamó mucha la atención, yo nunca había escuchado eso. Es nuevo para mí, pero estaba en el centro acá, entonces me frenó y dice: ¿tiene un ratito para poder hablar? Yo pensé que eran de aquellos que andan de dos en dos y que, bueno, pero yo pensaba que eran ellos, ¿no? Mormones pensaba que era yo, ¿no? Entonces digo, no tenían ningún cartel. Eso me llamó la atención, ¿vieron que tienen un cartel? Y entonces yo digo, pero de que no somos estudiosos de la Biblia. Ah, qué bien. Pero no somos evangélicos, no somos católicos, no somos... Uy, otra cosa, ¿qué pasó acá? No sabía porque era totalmente nuevo. Y entonces dice: no tiene un tiempo para charlar. Bueno, pero yo tengo a Jesucristo, le digo, yo soy cristiano. Bueno, pero con más razón podemos charlar. Y después me puse a indagar un poco en internet. Y me dice, porque le queremos hablar de Dios Padre y de Dios Madre. No sé si alguna vez lo escuchó. Me mató con esa frase. Nunca escuché yo eso. ¿Usted alguna vez lo escucharon? ¿Sí? ¿Vos sí? ¿Carlín? Ah, mira, yo sinceramente que nunca lo escuché. Entonces cuando me decís, ¿qué es esto? Dije yo. Esta es nueva. Y me fui a indagar, y sinceramente a veces cuando uno indaga, porque uno tiene que tener fundamento, ¿no? No con el ánimo de discutir. Sinceramente, hermano, yo le digo, yo con esa gente no discuto. Porque no tiene sentido, si no tiene luz no se puede. Es como que yo creo y el otro cree y estamos en una discusión y te pones de mal humor. No es la idea del Evangelio. Pero sí me puse a indagar y realmente me llamó la atención una cosa. Una de las cosas que dicen, miren lo aberrante, ¿no? De que Jesucristo debería haber tenido, no sé dónde sacan, 40 años de ministerio. Pero como tuvo 3... los 37 lo vino a cumplir un líder de ellos el siglo pasado. Y creen eso. ¿Ustedes se dan cuenta? O sea, y mandan a estos jóvenes con su versito y con toda esta situación a defender algo o a predicar algo.
No hablé con ellos porque no es mi intención tampoco, ni tampoco tratar mal, no es la idea. Pero sí mantenernos en que conocemos a Jesucristo y si están dispuestos, no estaban muy dispuestos porque ellos querían hablar, pero no estaban dispuestos a escuchar. Pero sí querían ellos decir. Entonces, hoy estamos así, ¿no? Con esperanzas en cosas que ni siquiera tienen un fundamento, por el simple hecho de que no conocieron a Jesucristo. Pero si nosotros conocimos a Jesucristo como aquella iglesia, le está diciendo, nosotros albergamos una esperanza viva, porque creemos en un Jesucristo vivo. Sí, es así, creemos en un Jesucristo vivo. Y como creemos en un Jesucristo vivo, les contamos a los demás y les damos esperanza de que se puede cambiar la vida y que se puede cerrar los ojos acá y abrir los ojos en el cielo. Si no tenés a Cristo en el corazón, entonces no podés hablar de esperanza viva. Y si la muerte te sorprende o si pasa algo, el mismo Jesucristo ha prometido que va a volver. Y no te encuentra en esta cuestión que no pasa simplemente por un sentimiento, pasa por haber depositado la fe en Jesucristo. Si no tenés eso, entonces no hay esperanza para vos y no hay esperanza viva. Jesucristo resucitó, ¿sí? Para que nosotros tengamos una esperanza viva, para que vivamos lo que creemos, para saber de que si me acuesto y no me toca despertar en este mundo, despierto a los pies de Cristo. Y si la muerte me sorprende, entonces yo voy a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Bueno, era necesario que él se quedara, pero él deseaba partir y estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor. Y empieza alentando a la iglesia y diciendo, hermanos, tenemos una esperanza viva. Y les empieza a recordar estas cuestiones, porque son cuestiones a considerar y a traer a la mente que muchas veces nos olvidamos. ¿Cuántas veces nos olvidamos de lo que nosotros creemos? Y vivimos una vida como que no creyéramos. Y protestamos y no descansamos como aquellos que no tienen a Jesucristo. Y la palabra nos invita a creer en este Jesucristo que está vivo. Creemos en un Jesucristo vivo. No creemos en un Jesucristo derrotado en la cruz. Creemos en un Jesucristo que venció la cruz y venció la muerte. Y para una esperanza viva, y también somos renacidos, y ustedes dirán, ¿qué es eso, no? ¿Qué ven ustedes allí? Unas siluetas. ¿Qué les sugiere? A ver, imaginación. Hay una casa. ¿Qué les parece? Menos mal que no es así. Lo dice el texto después. Pero para una herencia. No le sonó a nadie. Pensé que le iba a hacer que. Yo pensé que porque pensaba en la herencia y tomé ese dibujito que digo, que esa es la típica que nosotros decimos, ¿no? La herencia, uno tirando de un lado, el otro tirando del otro, siendo esto es mío, no, esto es mío. Y había otra mucho más graciosa, que no la puse, pero era un dibujito donde eran muchos en la familia, ¿no? Y uno se escapaba con un cofre así, escondido, ¿no? El otro como que nadie miraba y también manoteaba algo. Todos eran como que estaban a la expectativa y estaban las fotos de los que habían muerto, la foto, como que se les salían los ojos y de que acá ¿qué pasó? Pensaba que habían dejado algo para compartir y en realidad era algo para dividir y para pelea, porque evidentemente era eso. Por ahí asociamos esa palabra o asociamos la cuestión de la herencia. Nacidos para una esperanza viva y nacidos para disfrutar una herencia. Esta herencia que viene de parte de Dios ni siquiera es para que nosotros la tratemos a este nivel, ¿no? Cuando el pueblo de Israel salió y fue a la tierra prometida, la palabra en el Antiguo Testamento habla de herencia, habla de heredad,
y habla de lugares lo que Dios había preparado para que el pueblo disfrutara, porque esa es la idea de la herencia. La herencia tiene que ver con el disfrute. Y acá cuando se trata de herencia, ¿qué singularidad tiene, no? Porque la herencia, nosotros decimos, si hay una herencia, decimos, a mí me corresponde este poco, a mí este poco y a mí este poco, y las leyes establecen a veces que a los hijos les corresponde tanto, a la esposa le corresponde tanto, si es que murió el primero o lo que sea, y así se van haciendo las divisiones. Pero esto tiene algo de particular, esta herencia. Y sabemos, o sabías, que la herencia de Dios es tanto para vos como para mí. O sea, todo es de todos. Eso tiene de particular esta herencia. ¿Sí? La herencia que viene de parte de Dios, por eso habla de una herencia y no dice la herencia que tal vez te toque. El disfrute en la presencia de Dios no va a estar parcializado. No va a decir Dios, a ver, a vos te doy este poquito de disfrute y a vos te doy este otro poco. El disfrute de la herencia de parte de Dios es total. Y eso no va a ser una cuestión de división y que a mí me corresponde por ser tal. No, no. Dios preparó las cosas para que el disfrute sea total para vos y para mí, para todos. Eso es lo maravilloso. Y estaba pensando, vamos a leer el capítulo 1, versículo 2. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Algunos tendrán, el 4, sí, 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Todos tienen ahí el prefijo in, que significa sin, ¿no? Y incorruptible. Y ahí tengo algunos conceptos que dice que no se puede alterar. No sé qué pasa. ¿Pasa algo con esto que se apaga y se prende? No. Que no se puede alterar, echar a perder, dañar o pudrir. Que no se puede o es muy difícil de pervertir, seducir, viciar o sobornar. Eso es incorruptible. Qué increíble. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a las cosas que comienzan y terminan. ¿O no es así? Para pensar en una palabra ahí que no es muy agradable, que es la palabra pudrir, ¿no? Hoy tenemos, y hace mucho, tenemos la heladera y tenemos el freezer. Y nos permite conservar, pero cuando ustedes leen los cartelitos, en ninguna heladera te va a decir, esto se puede conservar eternamente, ¿no? ¿Me voy a llevar este asado al cielo? No, olvídense, no se van a llevar ningún asado, no vamos a llevar nada. Lo podemos tener, ¿vieron que dice los cartelitos, dice a veces 6 meses, depende de lo que sea, 6 meses, 8 meses, hasta 1 año. Así que, pero la realidad es que estamos acostumbrados a las cosas que se corrompen. Y esa es una figura de lo que se corrompe. Pero qué bueno la esperanza que tenemos. Es incorruptible. Nada se echa a perder. La esperanza que nosotros tenemos y la herencia que Dios nos deja, la herencia que nos da, es algo que no se echa a perder. Tal vez en herencias comunes y cuestiones que tenemos acá, hoy lo recibimos y mañana lo gastamos o mañana no lo tenemos porque ya se echó a perder. Pero qué maravilloso es pensar en un Dios que nos promete una herencia incorruptible. ¿Sí? Incorruptible. No se echa a perder, hermanos, no se echa a perder. Es fuera de nuestro entendimiento y eso es lo maravilloso. Hay algunas religiones en la actualidad que dicen no pueden creer en determinadas cuestiones de la Biblia porque dice no se puede explicar humanamente. ¿Cómo la vamos a entender? ¿Cómo se entiende? Si la podemos explicar, sí, pero si no... Ahí está la situación. Si no se puede explicar, o si nosotros pudiéramos entender todo, ¿saben qué, hermanos? Seríamos Dios. Eso es lo maravilloso. Creemos en un Dios inexplicable.
porque creemos en un Dios que no se puede explicar en cuestiones como estas, tan para nosotros ajenas a la realidad, es porque vale la pena creer en Él, ¿o no? Claro que vale la pena. Una herencia incorruptible, una herencia incontaminada. Dice, una persona o cosa no manchada con mal moral, dice acá. Y si vamos a la cuestión de lo incontaminado, otra palabra tan ajena en el tiempo, ¿no? Esto está cuando pensamos en lo contaminado o incontaminado. Estamos más acostumbrados a escuchar la cuestión de la contaminación ambiental, de que a pesar de que el hombre se esfuerce, no puede frenar un montón de cosas que suceden en la naturaleza. Y podemos pensar que, parecía que podríamos hacer esfuerzos para lograr esto, y la realidad es que no se puede. Porque nuestra naturaleza y la realidad que tenemos y que nos rodea es vivir en lo contaminado. Pero la herencia que nos ofrece Dios es una herencia incontaminada. No solamente que no se va a echar a perder, sino que no tiene una gota, nada de contaminación de aquel pecado que a nosotros nos rodea y de las cuestiones que estamos acostumbrados nosotros mismos a manchar. Porque por más que nosotros hagamos el esfuerzo, nosotros estamos manchados por nuestra propia naturaleza. Y esa naturaleza nos hace ensuciar muchas veces lo que tocamos. Pero un día vamos a disfrutar de la herencia de parte de Dios y una herencia incontaminada. Y la otra palabra que aparece en la Reina Valera, pero que no aparece en otras versiones un poquito más simple, inmarcesible. ¿Vieron que dice inmarcesible? En algunos de ustedes tienen la versión, seguramente me lo van a decir enseguida el significado, pero estamos acostumbrados, y también dice, la palabra inmarcesible refiere a que tal o cual cosa no pueden marchitarse. Qué bueno, que no se puede marchitar. Estamos acostumbrados a cosas que se marchitan. Hay cosas que nos rodean. Yo no soy muy más que cortar el pasto, pero yo no soy mucho de cuidar la planta ni nada de eso, que en casa está Mari con el tema de las plantas, todos esos detalles, ¿no? Más de una vez se ha bajado una plantita porque uno no la ha regado como la tenía que regar. Pero estamos acostumbrados a que las cosas, y tienen que ser, pero también tienen una vida, ¿no? Tienen un tiempo. Las plantas tienen un tiempo. Por allí uno ve árboles que dice tienen muchísimos años, pero que tengan muchísimos años no significa que fue desde siempre y va a ser hasta siempre. Significa que tiene un tiempo. Y un día va a desaparecer. Un día por la acción del hombre va a desaparecer, o por la misma naturaleza que ya cumplió su ciclo. Inmarcesible significa que no se puede marchitar. La esperanza y la herencia que tenemos no se va a marchitar. ¿Sí? Es desagradable ver a veces una flor toda marchita, ¿no? Y se le empiezan a caer las hojas, y tiene hojas la vara, el tallo tiene hojas, entonces empieza a caerse. Y es como, hay que reemplazarla. Hay que reemplazar eso, porque queda como desagradable si es que pretendo adornar un lugar. La herencia que tenemos es una herencia que no se marchita y que ya está preparada de parte de Dios y nos da garantía de que no se va a secar y de que simplemente la vamos a disfrutar. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, como lo dice la Reina Valera, y hay otras versiones que dicen que no se marchita. Y vamos a ir de alguna manera cerrando. Después lean el capítulo 1, que justamente de manera, llamémosle anticipatoria, por eso trae esto, le va a decir a aquellos que están esparcidos o expatriados,
Van a venir situaciones que hay que soportar, pero no se olviden de la esperanza viva que tienen y de la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible de la cual pueden disfrutar. Y lo trae, y eso es bueno traerlo para nosotros y para afianzar nuestra fe, porque sin ánimo de pensar de qué se viene después, de qué se viene hoy, qué se viene mañana, qué se viene en el 2020. A veces cuando nuestra vida está basada en un gobierno o no gobierno, está basada en un ministro de Economía o no, o está basada en nuestro propio esfuerzo, cada uno sabe en qué basa la vida. Pero si nosotros apoyamos nuestra vida y nuestra fe en la confianza en Jesucristo, entonces, hermanos, tenemos garantía de esto. Ahora, muchas cosas alrededor nuestro están contaminadas, ¿sí? Están marchitas. Nosotros intentamos rescatarlas a veces, pero basemos nuestra vida en la confianza que tenemos en esta herencia. Y que no es una herencia material, es una herencia espiritual. Disfrutemos de la herencia de parte de Dios. Creamos y afiancemos nuestra fe día a día. Y yo pregunto, si renaciste para disfrutar de una esperanza viva o para disfrutar de la herencia perfecta. Renacer, como lo dice la palabra, es volver a nacer como aquel Nicodemo escuchó alguna vez, cuando Jesucristo le dijo: Nicodemo, siendo un hombre que era un hombre que tenía las cosas re claras, porque era conocedor de la Biblia, en el Evangelio de Juan, el capítulo 3 lo pueden leer, y fue, dice, que a Jesús de noche, por miedo, porque como era una persona que sabía mucho, y yo encima consultándole a él, ¿qué van a decir de mí? Y fue a Jesús, y Jesús le dijo, aunque él venía con ciertos argumentos, le dijo: Nicodemo, vos tenés que nacer otra vez. Y como no entendía las cosas espirituales, él dijo: pero ¿cómo, siendo ya un hombre grande, siendo viejo, me voy a meter en la panza de mi mamá y voy a volver a nacer? Es absurdo. Jesucristo le estaba hablando de otra cosa, y esta mañana Jesucristo te habla de otra cosa. No se trata de una cuestión física. Las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Y Nicodemo entendió. De hecho, que no lo dice allí abiertamente, pero sí vemos hechos en los que Nicodemo aparece y nos damos cuenta que él entendió lo que significaba renacer, lo que significaba nacer otra vez. Nacer otra vez significa renunciar a mi pecado y renunciar a mí y creerle a este que me ofrece la esperanza viva. Si no tenés a Jesucristo en el corazón, le podés decir a Jesucristo hoy mismo: Jesús, vení a mi vida, te pido perdón por mis pecados, creo que moriste por mí en la cruz, quiero ser un hijo tuyo y quiero vivir con una esperanza viva y quiero vivir disfrutando de la herencia, que aunque no la vea, sé que la voy a disfrutar a pleno en la presencia de Dios. Así que te invito, si no conoces a Jesús, que lo puedas hacer ahora y con toda sinceridad, porque Dios busca corazones sinceros. Y dirán: pero me da vergüenza, vengo hace tanto a la iglesia, dicen algunos, voy a tal iglesia, he ido tanto a las iglesias que hasta me da vergüenza decir que tengo que creer. Y la verdad que eso no es ningún justificativo, porque lo que está pidiendo Dios es una decisión aquí y ahora. Y entonces no pierdas el tiempo, decirle a Jesús que venga a tu corazón. Renacidos para una esperanza viva y también renacidos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible para la eternidad. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno con nosotros y porque nos hablas a nuestro corazón. Pedimos, Padre, tu bendición en esta mañana por tu palabra que fue entregada, para que pueda encontrar en el corazón de alguien que no te tiene también la necesidad, el arrepentimiento, la sinceridad del corazón, y que se pueda apropiar de esta esperanza maravillosa que tenemos.
Gracias por todo lo que nos das. Gracias por este momento. Y al seguir juntos, pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos veremos.